estamos reunidos, Señor, en tu casa para poder darte el culto, Dios. Oramos para que esta palabra que tienes preparado para nuestras vidas se pueda grabar en nuestras vidas, se pueda enraizar y se naturalice, Padre bueno, a tal punto que podamos vivir nuestra vida de un hijo de Dios, la vida del evangelista que exalta y glorifica tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a ver la palabra del día de hoy. Vamos a leer Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5. Salmos 5, versículos 7 y 8. Y la palabra de esta noche es la oración del justo. La oración del justo. Y vamos a leer Salmos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dos versículos vamos a leer. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Amén. 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 En esta semana Dios nos ha dado una palabra muy importante con respecto a que para Dios no hay fracasos. Es decir, nosotros creemos y tenemos a un Dios que va de victoria en victoria. Amén. Dios nos lleva de victoria y en victoria. ¿Y eso qué es? Eso significa que Dios ha reservado para nosotros una respuesta absoluta delante de nosotros. Cuando nosotros vivimos nuestra vida de fe, nos vamos a encontrar con muchas circunstancias que muchas veces nos van a entristecer. Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones muchas veces nos van a dar tristeza o pena quizás. Pero pongámonos a pensar nosotros, si nos ponemos a pensar, a meditar, Dios, ¿en quién estará más interesado? ¿En cambiar las circunstancias o cambiarme a mí? En cambiarme a mí. Entonces, lo que Dios quiere es que yo cambie. Y justamente usa esas circunstancias, usa esos ambientes, o usas esos eventos, si lo podemos decir, para que yo pueda ver realmente hasta qué punto yo estoy disfrutando en sí el Evangelio. Hasta qué punto yo estoy disfrutando realmente las cosas que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros pasamos esas cosas, vamos a encontrar realmente, a descubrir lo que en mí está grabado. Lo que en mí está grabado. Cuando pasamos problemas, conflictos o crisis, nos vamos a dar cuenta de lo que en mí está enraizado también. Y lo que en mí se ha hecho ya una naturaleza. Eso tenemos que darnos cuenta rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos estado separados de Dios, estas cosas muchas cosas se han ido grabando en nuestras vidas de una manera inconsciente. Hemos ido grabando en nuestras vidas sin darnos cuenta. Se han grabado muchas cosas que a tal punto de que tenemos un pensamiento siempre pensando siempre en lo malo, pensando siempre en incredulidad. Muchas veces, no sé ustedes, me he tocado con personas mayores cuando nos aconsejan a los más jóvenes. Bueno, cuando era más joven, había un adulto que me decía, una persona que me decía, haz caso de lo que yo te lo digo por propia experiencia. Si tú piensas mal, vas a acertar. Entonces, si la palabra de Dios ahora nos dice que Dios tiene un pensamiento bien para nosotros, miren, a pesar de que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, Él con todo eso, en Jeremías capítulo 29, 11, Él dice, yo tengo un pensamiento de bien para vosotros, para darlos realmente el bien que ustedes esperan. Si Dios tiene un pensamiento de bien para nosotros, ¿cómo debe ser nuestro pensamiento? Bien también, ¿no? Por eso, muy importante lo que se graba en nuestras vidas, lo que se ha enraizado en nuestras vidas, lo que se ha naturalizado. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo está grabado en mi interior, de esa manera voy a pensar. De la manera como está enraizado mi interior, de esa manera está mi corazón. Y de la misma manera, lo que se ha naturalizado, de esa manera vivo mi vida.
Por eso, rápidamente pensar, cuando vengan las cosas, realmente, ¿qué es lo que sale de mi interior? Rápidamente. Cuando vienen cosas, a veces, no sé ustedes, por ejemplo, estas 2 últimas semanas para mí ha sido un carrusel de emociones y me han salido muchas cosas que a veces he salido a la sala y solamente me he quedado sentado pensando, como dice, pensando al infinito. Y ahí me doy cuenta rápidamente, ¿qué es realmente lo que estoy grabando? ¿Estoy grabando preocupación? ¿Estoy grabando ansiedad? ¿O estoy grabando la palabra de Dios en mi vida? Y rápidamente el Espíritu Santo hace recordar el mensaje. Este mensaje, esta ha nacido para Dios, no hay fracasos. No hay fracaso. Eso debe ser nuestra dirección de por vida, porque el Dios que nosotros creemos es un Dios que trabaja en nuestro pasado, aún está en nuestro presente y aún nos guía hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos grabado durante tanto tiempo? Cuando nosotros pasamos estas cosas, vamos a darnos cuenta realmente que necesito realmente la sanidad. Necesito una sanidad de pensamiento. Mi pensamiento tiene que ser sanado. Y no solamente mi pensamiento, mi corazón también tiene que ser sanado, tiene que ser restaurado. Amén. Y de esto vamos a ver en nuestra vida diaria. En el día a día vamos a darnos cuenta cómo es que estoy disfrutando el Evangelio. Por eso, lo que nosotros tenemos que ver rápidamente, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Si vemos Romanos capítulo 1, del versículo 4, rápidamente del 1 al 4, perdón. Romanos capítulo 1, del 1 al 4, es el Evangelio que Dios nos ha dado. Si alguien lo tiene, vamos a buscarlo, por favor. Hermano Arturo, ¿lo puede leer, por favor, fuerte y claro? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, miren, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4 nos da más exactamente lo que es el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Cristo que ha sido ya profetizado por mucho tiempo por medio de los profetas y que ahora Dios nos ha dado a conocer. ¿Por qué razón Dios nos ha dado a Cristo? ¿Por qué razón? Porque hay un problema, Génesis capítulo 3, del 1 al 6, hay un problema que para el hombre es absolutamente imposible poder solucionarlo. Por esa razón, Cristo vino a este mundo. ¿Por qué razón? Porque hay un problema que está afectando no solamente a la familia, sino que también está afectando a la sociedad. Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Y como esto no queda ahí, este problema continúa a la cultura. Génesis capítulo 11, del 1 al 6. Es lo que está sucediendo hoy en día. Porque el problema fundamental ataca a la familia, lleva a la sociedad y lleva a la cultura. Por esa razón, Dios nos ha dado a Cristo, porque solamente Cristo, que es el Evangelio, puede solucionar este problema. Amén. Amén. Solamente Cristo. Ante este problema, ¿cuál fue la respuesta? Versículo 15. La simiente de la mujer aplastará por completo la cabeza de la serpiente. Por esa razón vino Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo pueda solucionar el problema fundamental del ser humano. Cuando la sociedad fue corrompida por causa de la desobediencia, dice Génesis capítulo 6, del 1 al 4, que todos los pensamientos de las personas y las intenciones del corazón siempre eran de continuo hacia lo malo. A tal punto que Dios, dice la palabra de Dios, que se arrepintió de haber creado al ser humano. Pero ante esta sociedad tan corrupta, Dios le dice a Noé, versículo 14, Noé, hazte un arca. Hazte un arca, entra en el arca tú, que entre tu esposa, tus hijos y todos los animales que yo te voy a decir, para preservación de vida. Y todos aquellos que entraron al arca fueron salvos del gran diluvio. Ahora, ¿qué es lo que representa el arca? ¿Qué simboliza el arca? El arca simboliza Cristo.
El arca simboliza a Cristo. Todos aquellos que entraron al arca fueron salvos. Y si aquellos que entraron al arca y Dios permitió que entren en el arca, ¿quién los puede sacar? Nadie. Nadie. Por eso que en el arca estamos completamente seguros. Estamos completamente seguros. Simplemente es disfrutar lo que Dios me ha dado. Y esto es lo que nosotros tenemos que grabar, enraizar y naturalizar. Ahora, la cultura quedó corrompida. Todo el mundo busca posiciones como en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Buscan posiciones, buscan fama, buscan éxito. Pero la pregunta es, ¿el éxito, la fama, posiciones separado de Dios, será realmente verdadero éxito? No. No, definitivamente no, remanente, no se dejen engañar. Todas las cosas separadas de Dios no es el verdadero éxito. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban levantando una torre, ellos al final fueron destruidos, fueron fracasados. En esta situación, Dios llama a un hombre, Abraham. Génesis capítulo 12, del 1 al 4. Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y véate a la tierra que yo te mostraré. ¿Y hacia dónde Dios guió a Abraham? Hacia Canaán. Hacia Canaán Dios guió a Abraham. ¿Por qué Canaán? Porque es la tierra prometida. Porque de esta tierra ha de venir Cristo, el Mesías. Todo está realmente escrito. Todo lo que nosotros podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central, el punto central es Cristo. En el Antiguo Testamento es el Mesías y en el Nuevo Testamento es Cristo, la simiente de la mujer. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ahora darnos cuenta? Tengo que grabar la simiente de la mujer en mi vida, porque solamente la simiente de la mujer aplasta por completo la cabeza de Satanás. Solamente la simiente de la mujer. ¿Qué es lo que tengo que disfrutar? Que estoy dentro del arca. Y si estoy dentro del arca, para Dios no hay fracaso porque estoy dentro del arca. Y si nosotros comenzamos a ver el Génesis capítulo 6 y capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que no solamente era un arca, sino que adentro había distribuciones. En otras palabras, habían aposentos. Y dentro del arca también hacían sus sacrificios. Es decir, en todo tiempo ellos estaban dando el culto a Dios. Por eso el tiempo del culto es muy importante en nuestras vidas, porque es ahí donde Dios nos da realmente su palabra, y no solamente nos da su palabra, sino que Él cumple su palabra. Amén. Él cumple su palabra, y eso lo digo con toda seguridad. Remanentes, Dios cumple su palabra en nuestras vidas. Amén. Por eso, vamos a ver rápidamente, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar ahora mismo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Ahora, conociendo que Dios tiene un plan para mi vida, ahora conociendo que Dios me ha dado un pacto absoluto que es Cristo, que este Cristo que es Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo nunca cambia. ¿Qué es lo que tengo que hacer rápidamente? Tengo que cambiar rápidamente mis hábitos. Tengo que cambiar rápidamente mis hábitos. No solamente tengo que cambiar mis hábitos, sino que también tengo que cambiar mi manera de pensar. Ya no estamos solos, porque normalmente cuando estamos pasando situaciones adversas, rápidamente pensamos, estoy solo en este mundo, estoy solo, nadie me puede ayudar. Y no es que estemos solos, Dios está con nosotros. No lo vemos, pero sabemos que está con nosotros. Amén. Amén. Nosotros no necesitamos hincarnos ante una estatua, porque eso sería idolatría. Pero, ¿qué dice la palabra Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que la adoren. Por eso, nosotros rápidamente, a pesar de que a mi alrededor no haya ninguna persona, gracias Señor porque estás conmigo con todo el poder del trono celestial. Eso realmente lo es todo. Eso realmente marca toda la diferencia. Eso hace un antes y un después en nuestras vidas. Por eso, si cambiamos nuestros hábitos, cambiamos nuestra manera de pensar, y por último, si nosotros también
cambiamos realmente lo que está pasando en nuestras vidas. Es decir, ver, ¿qué vamos a ver? Ver las cosas de acuerdo a la perspectiva de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Que Él ha puesto una puerta abierta delante de nosotros. Una puerta abierta que si está abierta, ¿quién lo puede cerrar? Si Dios mismo lo controla, nadie lo puede cerrar. Y si está cerrada, ¿quién lo puede abrir? Nadie. Eso es lo que habla el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis básicamente habla del pueblo de Dios disfrutando y gobernando juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Anteriormente, yo tenía miedo, sinceramente tenía miedo de leer el libro de Apocalipsis, porque hablaban cosas de los últimos tiempos, hablaban cosas que habían de venir. Pero ahora entendiendo el Evangelio concretamente, y gracias a Dios, porque ahora lo tenemos el Evangelio organizado, ¿saben la conclusión del libro de Apocalipsis? La conclusión es que Satanás es atado, Cristo gobierna y los hijos de Dios victoriosos por toda la eternidad. Amén. Esa es la conclusión del libro de Apocalipsis. Cuando lo vemos de esa manera, entonces mi perspectiva de las cosas cambia. Ya no lo vemos las cosas como un problema, lo vemos como una oportunidad. Amén. Ya no lo vemos como la crisis, lo vemos como una respuesta de parte de Dios para mi vida. Ya no veo las cosas como un conflicto. Dios permite estos conflictos, ¿para qué? Para que yo me renueve, no de acuerdo a mis pensamientos, sino de acuerdo a Cristo. Amén. El propósito de Cristo en mi vida. Con eso realmente cambian nuestras vidas. Por eso, cambiar las cosas de mi hábito, la manera de pensar y ver realmente las cosas a las perspectivas de Dios. Esto realmente es tener una costumbre. ¿Qué costumbre tenemos que tener nosotros? ¿Qué costumbre vamos a tener? Tenemos que tener una costumbre de oración. De oración. ¿Por qué tenemos que tener costumbre de oración? ¿Por qué razón? Porque ejemplo tenemos. El Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, es lo que dijo a sus discípulos: ustedes quédense aquí, pero mientras ustedes quedan acá, oren. Porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que orar. Ejemplo tenemos. Esto es lo que la iglesia primitiva se aferró. Si nosotros vemos Hechos, capítulo 1, versículo 14, los apóstoles subieron al aposento alto de Marcos. Y subieron con una sola consigna. La consigna es, se aferraron al pacto de Cristo. ¿Qué pacto? Al pacto que Dios les dijo: no se muevan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Ese es, esperen la promesa del Espíritu Santo. No pretendamos hacer nuestras cosas con nuestras propias fuerzas. No pretendamos hacer nuestras cosas con nuestros propios hábitos. Hay que cambiarlo. Esperemos la promesa del Espíritu Santo. Esperemos el poder del Espíritu Santo. Esperemos por las obras del trono celestial en nuestras vidas. Cuando nosotros esperamos por las obras del trono celestial, entonces las obras se levantan en nuestras vidas. Amén. Podremos confirmar que Dios está juntamente con nosotros donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos, vamos a confirmar que realmente Dios está juntamente con nosotros. Esto es lo que Pedro, Hechos capítulo 1, versículo 1, disfrutó. Cuando llegó la hora novena, ellos subían al templo a orar. Miren, no iban a cualquier lugar. Pedro con Juan iban al templo a la hora de la oración. Es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Venimos al templo a darle culto a Dios. Amén. Y mientras damos el culto a Dios, vamos a orar, tomando la palabra que Dios nos está dando ya por adelantado. Es la oración del justo. Es la oración que ha encontrado su respuesta única, la respuesta absoluta a todos los problemas de nuestras vidas. Ya nunca más estamos solos. Dios está juntamente con nosotros. Amén. Amén. No solamente eso, sino cuando la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, y busquen por favor Hechos capítulo 4, versículos del 26 al 31. Se había levantado una gran persecución.
Hechos capítulo 4, se vieron toda una gran persecución. Ellos habían estado frente a Sanedrín, pero ahora la habían dejado libre. Y ellos hacen una oración muy concreta. Ellos no oraron para que Dios cambie la situación, sino que ellos oraron para que Dios les dé el poder espiritual para que con más de nuevo puedan seguir testificando y predicando Cristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 26-31. Amén. Dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta es la oración de los apóstoles. Esta es la oración de ellos. No pidieron para que Dios cambie la situación o el ambiente, sino que ellos pidieron poder para que con más de nuevo puedan testificar a este Cristo que ya había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Esto debe ser nuestro carácter. Esto debe ser nuestro estilo de vida. Oración, porque es lo que Dios nos manda hacer. El apóstol Pablo dice: debemos orar sin cesar. En todo tiempo tenemos que estar orando. En todo tiempo tenemos que estar conectados con el trono celestial, con el reino de los cielos. Cuando un país está en guerra, los soldados ¿con quién están constantemente en comunicación? ¿Con el cuartel general? ¿Sí o no? Eso es así. Y nosotros estamos en una batalla espiritual que ya está ganada, por cierto. Pero constantemente tenemos que estar conectados con la base central, que es el reino de los cielos. El trono celestial es nuestra base central. Tenemos que estar conectados en oración. Amén. Es lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Asimismo, cuando Pedro había sido encarcelado, lo iban a matar, la iglesia de Cristo, la iglesia, hacía oración por Pedro. Miren, hay algo curioso. Ellos oraban por Pedro porque había sido encarcelado, no lo podían matar porque al día siguiente era día de reposo. Hechos capítulo 10, del 1 al 23. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Pedro se echa a dormir. Se pone a dormir ahí. Y viene el ángel, lo despierta y le dice: sígueme. Y Pedro se despierta y va donde estaban los hermanos reunidos. Y cuando toca la puerta sale una muchachita. Al ver que era Pedro, por la emoción, pienso yo, vuelve a cerrar la puerta a Pedro y lo deja Pedro afuera, y ella va a anunciar a los hermanos que estaban reunidos que Pedro estaba llamando a la puerta. Y los hermanos, ¿qué dijeron? Estás viendo visiones, estás loca. No creyeron a la voz de la muchacha, pero estaban haciendo oración. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es eso? Estaban orando, pero tenían incredulidad. A pesar de todo, Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre cumple su plan en nuestras vidas. Aunque para nosotros parece imposible, para Dios todo es posible. Amén. Amén. Por eso, cuando nosotros hacemos una oración que va de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, absolutamente la palabra de Dios se cumple. Dios responde absolutamente a todas nuestras plegarias. Amén. Amén. Por eso, vamos a leer hemos visto nosotros Salmos capítulo 5. Acompáñenme en Salmos capítulo 5, por favor. Vamos a ver la oración, la fe, una oración, ¿verdad? Pero no es una oración cualquiera, sino es una oración de fe. Si nosotros vemos, por cierto, ese es el Salmo de David, el versículo del 1 al 3. ¿Qué nos dice Salmos capítulo 5 del 1 al 3? Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Qué es lo que sabía David? David sabía que Dios absolutamente responde su oración. Absolutamente, David sabía con toda certeza que Dios responde su oración. Tenía la seguridad. Respóndeme, Dios mío, Señor mío, porque a ti clamaré. Si no es a Dios, ¿a quién vamos a clamar? A nadie. A nadie. Tenemos que clamar a Dios.
Respóndeme, Señor mío y Dios mío, porque a ti oraré, temprano te buscaré. Respóndeme, Señor. Miren el versículo del 4 al 6. Versículos del 4 al 6. Dice, y ahí decía, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Nuevamente, esperaré. Hay que esperar por la respuesta de Dios. El versículo del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no entrarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿De qué está hablando acá? Acá el rey David conocía muy bien el estado espiritual. Lo estoy abreviando, ¿sí? El rey David sabía el estado espiritual de las personas que estaban separadas de Dios. Por eso hay que estar orando a nosotros para que Dios nos permita ver realmente el estado de las personas que nos encontramos día a día. Que podamos entender y comprender el estado de las personas en la cual nos rodean para que nosotros podamos darle realmente una respuesta única, que es Cristo. Porque las personas, ¿por qué sufren? Las personas, ¿por qué tienen problemas? Las personas sufren o se vuelven adictos o tienen diferentes hábitos. ¿Por qué? Porque su estado espiritual es así. Y nosotros no estamos llamados para condenar. Al contrario, nosotros no estamos llamados para juzgar y mucho menos para criticar. Estamos llamados para dar amor, para manifestar la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Amén. Amén. Por eso yo los animo, hermanos, que miremos a las personas con ese corazón que tuvo Cristo. Cuando Cristo vio a la multitud que estaban como ovejas sin pastor, no dijo vayan y critíquenlo, no. Vayan y oren para que Dios envíe obrero a su mies, porque la verdad, obreros hay pocos y la mies es mucha. Hay que ver realmente la condición de las personas. Ahora, veamos nosotros el versículo 7 y 8. ¿Qué nos habla el versículos 7 y 8? Nos dice la palabra del Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. ¿De qué está hablando el rey David? Él sabía el tiempo del culto y nuevamente oración. Tiempo del culto y oración. Guíame, Señor, en tu camino. Señor, guíame en tu camino, porque yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. No es hacer una oración de conocimiento nada más, sino tener una oración con una fe viva, que esté activa cada día. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo. No es un Dios de muerte, es un Dios vivo. Y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso cuando el grupo de alabanza salga a alabar y adorar, alabemos todos juntos, porque no estamos alabando a personas cualquiera. Estamos alabando al Dios que nos dio vida. Estamos alabando a aquel que nos salvó. Estamos alabando a aquel que por su gracia nos rescató del pecado y ahora nos permite estar delante de su trono para alabar y glorificarle. Amén. Cuando vayamos al cielo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Alabarle a Dios también en su santo templo, en su santa morada. Vamos alabándole por toda la eternidad. Por eso, hoy, en este tiempo, por la tierra, mientras vivimos nuestra vida aquí en la tierra, es también nuestro entrenamiento cuando lleguemos realmente al reino de los cielos para alabarle y glorificarle por toda la eternidad. Ya estaremos preparados. Amén. Amén, ya estaremos preparados. Por eso, el versículo 9 y 10. ¿De qué nos habla el versículo 9 y 10? Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas.
Castígalo, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. David nunca buscaba esto, venganza. Nunca buscaba venganza, sino encontraba toda la causa, se le entregaba a Dios. Cuando el rey Saúl lo buscaba para matarlo, ¿él qué dijo? ¿Cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Si él ha pecado, pues Dios lo tiene que juzgar. Si él ha cometido tal cosa, pues Dios lo tiene que hacer. Porque recuerden estos remanentes, hermanos también, y los hermanos que están por las redes sociales. Nosotros, hijos de quiénes somos? De Dios. De Dios. Eso quiere decir que Dios es nuestro Padre. Amén. Amén. Y si Él es nuestro Padre, Él va a salir por nuestra causa. Él nos va a defender. Él nos va a cuidar como todos nosotros. Amén. Amén o no amén. Amén. Porque si eso se aplica en este mundo secular, si alguien toca a mi hija, obviamente que yo voy a defenderla. Igual, hermano, si alguien toca a su hijo, usted va a defender porque es su hijo. Pero pongámonos a pensar un poco más allá. Si nosotros somos hijos de Dios, quien quiera que nos haga daño, o quien quiera que haga daño a nuestros hijos, ¿contra quién se mete? Contra Dios. Por eso el rey David sabía esto. Él no buscaba venganza. Le entregaba todo a Dios. Que Dios se encargue. Y la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es. Y aún, el Señor Jesucristo dijo, es preciso que el Hijo del Hombre sea entregado. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor hubiese sido que no hubiese nacido, dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, no busquemos venganza. No guardemos rencor en nuestros corazones. No busquemos nosotros o no guardemos resentimiento. Dejemos todo eso. Porque, ¿qué nos aprovecha? No nos aprovecha nada. Aún el apóstol Pedro dice, por nada estéis afanosos, sino dejen todo y entréguenlo todo a los pies de Cristo. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque nos da una razón el apóstol Pedro. La razón es porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso no nos distraigamos. No seamos engañados. Encontremos y dejemos todos a los pies de Dios. Y que Él se encargue en resolver. Él se encargue de ordenar todas las cosas. Amén. Amén. El versículo 11 y 12. El versículo 11 y 12 nos dice lo siguiente: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como en un escudo lo rodearás de tu favor. David sabía que Dios le daba la victoria. Dios da la victoria. Amén. Esta es la oración del justo. Yo creo que Dios contesta mis oraciones. Dios me permite ver el estado espiritual de las personas. En el tiempo del culto de oración es el mayor tiempo de mi vida. Entrego todo a la mano de Dios. No busco venganza. No caigo en quejas. No caigo en resentimiento. Todo lo entrego a Dios. ¿Por qué? Porque al final Dios me dará la victoria. Amén. Dios nos dará la victoria. Y con esto vamos a una conclusión. ¿Qué tenemos que hacer rápidamente nosotros en este tiempo? Vamos a levantar un altar de agradecimiento. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13. Voy a dar lectura rápidamente. Por favor, hermano Arthur. Segunda de Tesalonicenses 2:13. 2:13, sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Amén. Debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Por la salvación. Agradecidos por la salvación, porque la salvación lo es todo. Si Dios nos da la salvación, significa que ya todo ha sido resuelto, todo ha sido consumado, todo ha sido ya solucionado. Primera de Pedro 1:9 nos dice que el fin de nuestra fe es la salvación. ¿Por qué Dios nos ha dado la fe? Para ser salvos. Porque por la fe nosotros hemos creído en Cristo. Y todos aquellos que creen en Cristo son salvos. No solamente creen, sino lo aceptan como su Señor y suficiente Salvador. Por eso que Dios nos da de su fe. Dios nos da su fe para que nosotros podamos creer realmente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Por eso, agradecimiento en todo tiempo. Señor, gracias por la salvación. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque oye mis oraciones. Gracias porque no solamente oye, sino que responde mis oraciones. Entonces, viendo todo eso, ¿qué es lo que tenemos que cambiar rápidamente? Nuestros hábitos, nuestra manera de pensar y la manera de ver las cosas. Cosas que tenemos que cambiar rápidamente. Que sea solo Cristo en nuestras vidas. Amén. Que sea solo el reino de Dios. Que sea solo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Con este mensaje vamos a entrar a un tiempo de oración. Vamos a orar. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por unos por los otros, por la familia también. Vamos a orar por nuestros trabajos. Vamos a orar por nuestros negocios. Vamos a orar por nuestros estudios remanentes. Que Dios realmente nos abra puertas. Que el reino de los cielos se establezca no solamente en nuestra vida, sino que también se establezca en nuestra familia. Amén. Se establezca en nuestros estudios. Se establezca en nuestros negocios, se establezca en nuestras empresas. Tenemos que levantar la economía de la luz, por supuesto que sí. Y por eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, porque nuestras oraciones son escuchadas y también son respondidas. Gracias, Padre bueno, porque nos diste la fe suficiente para poder creer que Jesús es el Cristo. Gracias por tu gracia, Dios, que hace posible todas las cosas. Gracias porque perdonaste todos nuestros pecados y nos guías, Señor, en este itinerario del pacto para ser testigo de Cristo a las 237 naciones. Señor, que el Evangelio se pueda grabar en nuestras vidas, que tu palabra se pueda enraizar en nuestros corazones. Padre, que tu palabra se pueda naturalizar en nuestras vidas. Y que todas las obras de Satanás sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo. Padre, oro, Señor, por toda la familia que se congrega en la Iglesia Gracia de Cristo, para que disfruten y experimenten realmente la bendición de Manuel, para que disfruten y experimenten realmente las bendiciones del trono celestial, que toda obra de Satanás sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Padre, que toda obra de tinieblas que atacan nuestra vida sean destruidas en el nombre de Jesucristo. Padre, que tu reino se establezca en nuestras vidas y esté sobre nosotros el gran poder del trono celestial que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Padre, en este tiempo te quiero pedir, Señor, por la familia Ruiz Pelayo. Padre, que tu horario llegue para esta bella familia. Atamos al hombre fuerte y quebrantamos toda la obra de la oscuridad que ataca a esta familia. Que tu reino se establezca en la familia Ruiz Pelayo, Señor, como una torre fuerte, como una torre absoluta que jamás será movida. Oramos, Padre bueno, para que las horas pertinentes del trono celestial se levanten en esta familia Ruiz Pelayo y puedan ver realmente cómo es que la obra del trono celestial trasciende en el tiempo y el espacio. Padre, que se pueda cambiar la corriente espiritual de esta familia y de su futura descendencia, Señor. Padre, oro por todos tus hijos que se han dado cita en tu casa, para que sigamos disfrutando y experimentando a este Dios único, a este Dios que para Él no hay fracasos, a este Dios que nos lleva de victoria en victoria. Padre, no solamente oro por los hermanos que estamos congregados y reunidos en tu casa, sino por aquellos que también están conectados en las redes sociales, Señor, para que puedan disfrutar y seguir experimentando el cumplimiento de tu palabra, que sigan experimentando y disfrutando realmente las bendiciones del trono celestial. Padre, levanta estos procesos remanentes, dales evidencias que estás juntamente con ellos, abre las puertas a las respuestas sin precedentes que están preparadas para su vida.
esas respuestas que nunca antes hubieron y nunca después habrán, Señor. Padre, oro por todos los líderes de iglesia, oro por todos tus hijos que estamos reunidos, para que las bendiciones del trono celestial sean presentes y notorias en nuestras vidas. Guíanos, Padre Santo, hacia tu meta absoluta y te entregamos, Padre Santo, una vez más nuestra vida, te entregamos nuestro tiempo, porque todo tuyo es, Señor. Todo lo que hemos recibido es únicamente por gracia y nosotros te servimos, Señor, porque así te place, Señor. Gracias porque has puesto en nuestras vidas ese amor eterno que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados y en Cristo Jesús, Señor, hemos hallado gracia ante tus ojos. Padre, guíanos siempre hacia tu perfecta voluntad y que en todo tiempo hagamos, Señor, tu voluntad, que es salvar a las personas, salvar a las almas que están perdidas por causa del problema fundamental. Dando la bendición del encuentro y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Recuerden que este mensaje que sea un pacto para nuestras vidas. Amén. Y preparemos nuestros corazones para el día domingo que tenemos nosotros y el culto principal. Están invitados los hermanos, 10 de la mañana, el día domingo están todos invitados y lo esperamos. De esta manera nos despedimos y nosotros que estamos acá nos podemos saludar. ¿Eh? Dios les bendiga y muy buenas noches. Amén.